Y ahora, pasemos a hablar de la futura reina consorte, Camila. Ella concedió una rara entrevista en la que habló sobre su vida junto al príncipe Carlos y sobre cómo ha aprendido a enfrentar las críticas tras décadas bajo los reflectores. Camila se prepara para asumir el papel más importante de su vida y asegura que es ahora, a los 75 años, cuando se conoce mejor que nunca. Pero todo dio un giro inesperado cuando el rey Carlos hizo un anuncio extraordinario en Clarence House que lo cambió todo. Comunicó que la reina consorte Camila se retiraría temporalmente de su título mientras avanza una investigación. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, dejando a muchos estupefactos. A su lado, cuando se encendieron las luces, estaba la corona de la reina Mary, un detalle que dejaba claro lo grave de la situación. ¿Qué ocurrió realmente tras las puertas del palacio para desatar un escándalo de tal magnitud? ¿Y cómo pudieron las joyas reales convertirse en el centro de toda esta tormenta? Acompáñanos mientras revelamos el escándalo que silenció a una reina y puso a prueba los límites de la lealtad dentro de la monarquía. La corona se resquebraja. Según informes, el rey Carlos reunió al personal de Clarence House en una reunión privada y les comunicó que Camila debía apartarse temporalmente de su rol como reina consorte debido a una investigación en curso. Un testigo aseguró que la sala quedó en absoluto desconcierto. La presencia de la corona de la reina Mary, considerada durante años un símbolo de continuidad, subrayaba la seriedad del momento. Los empleados estaban impactados, intentando asimilar lo anunciado. Las noticias circularon pronto entre el personal, generando un ambiente incómodo para Camila. Lo que comenzó como un asunto discreto se transformó rápidamente en motivo de vergüenza pública. Mientras repicaban las campanas de St. James, los periodistas se reunían para verificar los rumores. Pero el personal tenía prohibido hablar. Todos sabían que algo grave estaba ocurriendo. El escándalo estalló cuando un broche de zafiros perteneciente a la colección de la princesa Diana apareció en una prestigiosa subasta en Ginebra. Los investigadores rastrearon su origen hasta Ray Mill House, la residencia privada de Camila, convirtiendo lo que antes era un comentario en voz baja en un problema nacional. Esto representaba una falta muy grave, ya que ese tipo de joyas deben permanecer para siempre en la colección permanente de la corona. Fue la princesa Ana la primera en notar que algo no encajaba al revisar el inventario real. El príncipe Guillermo exigió explicaciones inmediatas. Catalina, la princesa de Gales y futura reina, aconsejó a su suegro actuar en defensa de la monarquía por encima de todo, incluso si ello afectaba a la mujer que había estado a su lado durante tantos años y que finalmente había sido aceptada como reina consorte. Las autoridades descubrieron una serie de movimientos sospechosos vinculados a un intermediario que ahora se encuentra bajo seria investigación. Los primeros hallazgos indican que varios objetos valiosos habían sido retirados de la colección oficial, aunque aún no se conoce el alcance total del asunto. El palacio ha mantenido silencio absoluto salvo por el importante comunicado del rey. Durante la firma del decreto que suspendía el título de Camila, sus manos temblaban visiblemente mostrando la dureza del momento. En su declaración afirmó que la corona debe permanecer intachable, incluso cuando las emociones se vuelven difíciles. Sus palabras recordaron episodios trascendentales en la historia real, desde la abdicación de Eduardo por amor hasta las repercusiones de la historia de Diana. ¿Cómo se llegó a una situación tan extrema, en la que una figura tan elevada como la reina consorte podía perder su título y su reputación de manera tan abrupta? ¿Qué sucesos provocaron esta ruptura de confianza que dejó a la monarquía tan profundamente sacudida? Las joyas reales. El deterioro dentro de la casa real no empezó con un escándalo público, sino con murmullos en los pasillos del palacio después de que un broche de zafiro apareciera en una casa de subastas. Las inscripciones del broche dejaban claro que pertenecía a la colección privada de la princesa Diana. Este hallazgo desencadenó una cadena de revelaciones que expuso irregularidades ocultas durante décadas. Diana había lucido esa joya en sus primeros años como princesa de Gales, cuando su matrimonio aún parecía tener futuro. Una cepeosa suiza la puso en venta y los coleccionistas de objetos reales
Expertos y atentos detectaron inmediatamente la anomalía. Enseguida alertaron a las autoridades. La investigación condujo directamente a Raymill House, en Wiltshire, la residencia privada de Camilla, lejos de la mirada pública. Al principio, los funcionarios reales intentaron justificarlo como un error administrativo o una confusión en los documentos. Sin embargo, la evidencia se volvió innegable cuando la princesa Ana exigió una auditoría completa. La revisión reveló documentos faltantes y transferencias no autorizadas que llevaban las iniciales de Camilla. Estas irregularidades demostraban que no se trataba de un simple error aislado. Más bien, parecía formar parte de un patrón continuo en el que joyas pertenecientes a la corona desaparecían mientras la familia real intentaba mantener una imagen de unidad ante el público. Durante lo que debía ser una cena familiar tranquila en Clarence House, el príncipe William y Catherine se vieron atrapados entre su deber hacia la institución y su lealtad al rey. Aquella velada terminó convirtiéndose en un momento de tensión. Se dice que William afirmó con firmeza que la memoria de su madre no era algo que pudiera negociarse. Advirtió que la credibilidad de la monarquía estaba en riesgo en un periodo en el que el apoyo del público ya era frágil. Ambos entendían que, para proteger a la institución, era necesario afrontar verdades incómodas, incluso cuando esas verdades implicaban a miembros cercanos de la familia que ya habían vivido décadas de controversias. Ante la crisis creciente, el rey Carlos ordenó trasladar el registro de joyas reales de la Torre de Londres a Clarence House, una medida que rompía con la tradición y que, según los expertos, revelaba la gravedad de la situación. Aunque el palacio mantuvo un silencio casi total, la angustia visible del monarca al firmar el decreto que despojaba a Camilla de su título dejó claro el peso emocional que llevaba a cuestas. Cada decisión parecía tener repercusiones que influirían en la manera en que el público vería a la corona en el futuro. Y la pregunta que flotaba sobre todos era evidente. ¿Será capaz la monarquía de superar este momento? ¿O quedarán cicatrices que podrían cambiar su destino para siempre? La historia examina a la corona. La princesa Ana afirmó que el mundo merecía transparencia, no más encubrimientos como los que habían afectado a su familia durante generaciones. Según la fuente que describió los hechos, Carlos fue incapaz de sostenerle la mirada. Ana había heredado la franqueza de su padre y el fuerte sentido del deber de su madre. El personal quedó impactado porque nunca antes había visto un temor tan profundo reflejado en los ojos del rey. El príncipe William se reunió en privado con asesores de alto rango para elaborar un plan estratégico, conocido como el Documento de Integridad, que detallaba cómo debería reaccionar la familia real si el escándalo salía a la luz. Catherine colaboró activamente en el texto, añadiendo comentarios junto a los puntos principales de William. Un miembro del personal la describió como una figura decisiva en uno de los periodos más tensos del reinado. Su trabajo conjunto ofrecía una visión de cómo la próxima generación de la monarquía podría gestionar crisis graves. Ambos también empezaron a prepararse para asumir responsabilidades antes de lo previsto. Según el resultado de la investigación, esa misma noche, un empleado vio a Camilla sola en el Salón Blanco, contemplando en silencio la corona de la reina Mary a través del cristal. Preguntó si se la retirarían, pero no recibió respuesta. El sirviente simplemente hizo una reverencia y salió de la habitación. A la mañana siguiente, los investigadores en Ginebra confirmaron que el broche de zafiro había sido vendido con la aprobación personal de Camilla. A partir de ese instante, sus explicaciones o intenciones ya no tenían peso. La opinión pública, que llevaba años siendo crítica con ella, asumiría la noticia como un hecho indiscutible. La conversación entre el príncipe William y el rey Carlos durante el desayuno se volvió dolorosa, aunque no violenta. William recordó a su padre que la corona pertenece al pueblo y que él debía actuar guiado por ese principio, incluso si eso implicaba sacrificios personales. El rey respondió que la corona también es patrimonio de la historia y que la historia rara vez olvida la traición a la confianza. En menos de un día, Ana y William presentaron oficialmente sus conclusiones, con Catherine presente, portando el anillo de compromiso de Diana como símbolo de legado. Aunque el encuentro terminó sin una resolución definitiva,
se tomó una decisión clara. Camila fue convocada a comparecer ante el consejo privado. Mientras tanto, en el exterior del palacio los rumores crecían sin control, alimentados por fotografías de cajas, siendo trasladadas a Clarence House, y por nuevas especulaciones sobre otros objetos reales desaparecidos. ¿Seguiría el rey Carlos los dictados de su corazón y apoyaría a la mujer a la que había amado durante décadas? ¿O defendería la institución centenaria que moldeó su identidad y definió su deber? Así comenzaba a desarrollarse el conflicto entre amor y legado. La prensa sensacionalista británica estalló con titulares cuando comenzaron a circular informes que aseguraban que las joyas desaparecidas de Diana habían reaparecido repentinamente. Los periódicos se preguntaban si la familia real estaba entrando en una nueva tormenta. En esos mismos días, Catherine asistió a un evento benéfico infantil, luciendo un sencillo collar de perlas. Una elección que llamó la atención por recordar el estilo sobrio de la reina Isabel. Los comentaristas lo interpretaron como un gesto deliberado hacia la tradición y la elogiaron por ello. En ciudades como Londres, Sydney, Manila y Nueva York, el público empezó a cuestionar el futuro de la monarquía. La preocupación principal era si la institución podría soportar nuevas revelaciones sin desmoronarse, y si el rey Carlos priorizaría la lealtad personal o la continuidad histórica de la corona. El 11 de octubre, el palacio emitió un breve comunicado afirmando que la reina consorte estaba colaborando en una revisión de ciertos objetos patrimoniales. Yesimeales, utilizando un lenguaje suave para describir lo que, según los expertos, era una crisis grave. Tras las puertas cerradas, aumentaba la tensión a medida que las figuras clave de la familia se reunían en el salón de arce de Clarence House, un espacio que el rey había utilizado en el pasado para ensayar su discurso de coronación. Esta vez, el salón se convirtió en escenario de un momento difícil. La princesa Ana se sentó junto al rey, mientras William y Catherine asistían como garantes de la integridad de la corona. La reunión marcó un cambio, pasando del protocolo a la responsabilidad, en un momento en el que la monarquía enfrentaba presiones crecientes por objetos desaparecidos y dudas sobre su credibilidad. Camila entró en la sala acompañada de un secretario privado, llevando una simple cadena de oro en lugar de las perlas que solía usar. Su rostro permaneció inexpresivo hasta que rompió el silencio preguntando si realmente creían que había robado algo. Y después, si pensaban que había robado a Diana. No hizo falta que explicara lo que quería decir. Carlos respondió lentamente que el problema ya no era personal, sino lo que el público creía acerca de la corona. Ana abrió entonces una carpeta con pruebas procedentes de Ginebra, fotografías, firmas y tasaciones de objetos. Camila revisó los documentos con las manos temblorosas, afirmando que alguien había utilizado su nombre sin su consentimiento. William respondió con firmeza, diciéndole que debía identificar al responsable, advirtiéndole que guardar silencio causaría un daño que iría mucho más allá de su reputación. El rey intervino, diciendo que la corona no podía permitirse ninguna confusión, independientemente de quién hubiera firmado los documentos. Sus palabras fueron firmes pero no duras, mientras la corona de la reina Mary brillaba detrás de él, reflejando la luz. Ese momento quebró la aparente calma de Camila. Preguntó si realmente creían que ella Vigo Daixa y había deseado llevar esa vida, después de todo lo que había hecho para apoyar a Carlos y a la familia, solo para ser acusada de algo que decía no haber cometido. Ana respondió de manera directa pero sin agresividad, afirmando que nadie pretendía destruirla, pero que la monarquía se encontraba ante una crisis seria, que exigía decisiones claras. Mientras la lluvia caía sobre Londres, la tensión se mantenía en la habitación con una pregunta suspendida en el aire. ¿La corona actuaría guiada por la lealtad o por el legado? A medida que la conversación pasaba de la defensa a la reflexión, persistía una duda. ¿Se trataba realmente de un único error o ya se había perdido algo mucho más profundo? La corona eterna. Supuestamente, la tensión aumentó en el salón de arce cuando la princesa Ana afirmó que Camila había roto la confianza de la familia. Fue entonces cuando Catherine habló por primera vez.
Dijo que las joyas desaparecidas no eran simples objetos valiosos, sino piezas cargadas de significado, muy relacionadas con la maternidad. Surgieron rumores de que la noche del 13 de octubre, mientras las campanas del palacio de St. James sonaban 12 veces, pequeños grupos comenzaron a reunirse en silencio fuera de Clarence House. Algunos, al parecer, llevaban banderas y antiguas fotografías de la princesa Diana. Deber y pérdida. Perder aquellas piezas era como perder una parte de la historia familiar. Sus palabras cambiaron por completo el ambiente de la sala, y hasta Camila bajó la mirada, consciente por fin de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Para medianoche se decía que la decisión ya estaba tomada. El consejo privado se reuniría a primera hora del día siguiente para discutir la suspensión del título de Camila mientras continuaba la investigación. Aunque el lenguaje oficial sería suave, los conocedores aseguraban que aquello marcaba, en esencia, el final de su papel como reina consorte. Supuestamente, cuando la reunión terminó, el rey Carlos se quedó solo en la sala. Algunos miembros del personal aún estaban cerca cuando lo oyeron decir en voz baja: "La corona perdura". No fue una declaración pública, solo un comentario que más tarde circularía por los pasillos del palacio. Al día siguiente, esa frase ya era tema común entre el personal. Muchos decían que mostraba cuánto lo había afectado la situación y cómo intentaba aceptar el precio de mantener la monarquía firme. Aseguran que Camila fue llevada de vuelta a Ray Hill House. El personal notó que pasaba la mayor parte del tiempo en el salón. En la repisa había una foto de la coronación de ella junto a Carlos, pero más tarde la puso boca abajo. Para quienes la rodeaban, aquel gesto habló más que cualquier declaración, y la anécdota se convirtió en un rumor constante dentro del palacio. El 12 de octubre, las campanas del castillo repicaron temprano. William y Catherine llegaron discretamente a Clarence House. Catherine llevaba una carpeta marcada como protocolo de sucesión, revisado, lo que demostraba que la familia real ya se preparaba para posibles cambios. La monarquía había sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos antes, pero esta situación se sentía diferente. No venía del exterior, venía desde dentro. Y al final del día, el público conocería lo que la institución había tratado de mantener en privado. Una monarquía actuando para proteger su imagen y sus tradiciones, por encima de todo. Pero aún quedaba por ver si había espacio para la compasión hacia quienes se veían más afectados. En última instancia, la pregunta persistente era si la corona había elegido la preservación sobre la empatía, y qué implicaciones tendría esa elección en su futuro. Conciencia frente a las joyas de la corona. La mañana del 13 de octubre, los periodistas se reunieron frente al palacio esperando cubrir el anuncio. Dentro, el personal se movía con prisa por los pasillos. A las 10:00 de la mañana, el rey Carlos entró en el gran salón vestido con su uniforme formal. Su rostro dejaba claro lo serio del momento. A su lado, la corona de la reina Mary estaba colocada cerca del atril. La sala estaba llena de funcionarios. Carlos anunció que Camila dejaría sus funciones reales y renunciaría a su título. Explicó que la decisión se había tomado para proteger el prestigio de la corona. Dicen que la atmósfera era tensa. El príncipe William permaneció detrás del rey con semblante grave, mientras Catherine mantenía la compostura y la princesa Ana observaba con la mirada baja. Los presentes entendieron que no se trataba de una muerte, sino de la revocación de un título real. El rey, con voz baja, reiteró que Camila se retiraría de sus obligaciones y perdería su estatus. Añadió que la decisión no nacía del rencor, sino de la necesidad de salvaguardar la corona. Afirmó que las joyas de la corona no eran simples adornos, sino símbolos del vínculo de confianza entre la monarquía y el pueblo. Un vínculo que debía protegerse por encima de todo. Públicamente, todo continuó con normalidad, con comunicados cuidadosamente preparados sobre ajustes de funciones y apoyo institucional. Pero tras bambalinas, a Camila ya se le había pedido discretamente que se apartara. Según algunos reportes, no hubo ningún anuncio formal sobre ella, pero su ausencia en los actos oficiales
se hizo evidente, mientras el palacio centraba su atención en otras visitas reales. El rey Carlos acudió a un evento benéfico en Escocia, mientras William y Catherine realizaron compromisos en Londres que atrajeron multitudes y cobertura positiva. La princesa Ana también fue vista visitando un hospital de veteranos, lo que, según fuentes internas, mostraba que la familia quería proyectar una imagen de unidad. Esta apariencia de estabilidad reforzó la imagen pública de la monarquía, incluso mientras las fuentes internas afirmaban que la verdadera historia se estaba desarrollando lejos de la vista del público. Dentro del palacio, los murmullos continuaban, conscientes de que la historia muchas veces disfraza la repetición como progreso. Y así, una pregunta seguía resonando en Londres y en otras ciudades. ¿Se había hecho finalmente justicia o la historia acababa de repetirse bajo el brillo de la corona? Perdón a través de Londres. Surgieron rumores de que la noche del 13 de octubre, mientras las campanas del Palacio de St. James sonaban 12 veces, pequeños grupos comenzaron a reunirse en silencio fuera de Clarence House. Algunos, al parecer, llevaban banderas y antiguas fotografías de la princesa Diana, dejando flores y hablando sobre su legado. Según algunas fuentes, aquello no se sentía como una protesta, sino más bien como una vigilia silenciosa en honor a Diana, en un momento en que la monarquía parecía tambalearse. Dentro del palacio no había rastro de celebración. La familia había seguido el protocolo, pero el ambiente era sombrío. El rey Carlos fue visto entrando en su biblioteca privada, el lugar donde solía trabajar en sus discursos. Más tarde, asistentes cercanos comentaron que permaneció sentado durante largo rato, con una taza de té que nadie bebió, y el documento firmado reflejándose en la luz de la chimenea. Quienes estaban cerca dijeron que la princesa Ana entró brevemente, y se la oyó decir que la historia vería aquel momento de manera distinta a como ellos lo vivían. Carlos, según se informa, respondió: «La historia no llora, las personas sí». En el Palacio de Kensington, William y Catherine se encontraron en medio de un huracán mediático. En cuestión de horas, el apoyo público se inclinó hacia ellos. En redes sociales, muchos comenzaron a llamar a Catherine la reina del pueblo y a elogiar a William por defender la memoria de su madre. Era un tipo de protagonismo que ambos jamás habían deseado. William reconoció que no se sentía como una victoria, y Catherine le recordó que no se trataba de ganar, sino de superar la situación. Mientras tanto, la prensa mantenía vivo el tema, repitiendo el discurso del rey Carlos y analizando cada detalle. Titulares alrededor del mundo debatían si aquello era justicia o un síntoma de problemas más profundos en la monarquía. Camila se mantuvo fuera de la vista pública en Rahill House. Con las puertas cerradas y solo unos pocos empleados a su lado, rechazó todas las solicitudes de entrevistas. Le dijo a una de sus asistentes que no buscaba compasión, solo un cierre. Durante un paseo solitario por el jardín, se detuvo ante un rosal que Carlos había plantado y dejó caer una flor marchita al suelo. En Londres, Catherine recibió una caja de terciopelo enviada desde el palacio. Dentro estaba la corona de la reina Mary. Al ver que ahora estaba bajo el cuidado de William y Catherine, muchos comenzaron a preguntarse si el público ya los veía como los verdaderos herederos del futuro. ¿Era este el momento en que el cambio hacia la nueva generación había comenzado realmente? El príncipe del pueblo. El príncipe William es uno de los miembros más queridos de la familia real. Mucha gente lo percibe como responsable, cercano y modesto, y creen que será un buen rey. Su trabajo público en temas como la salud mental y el medio ambiente ha reforzado aún más su imagen. Catherine, princesa de Gales, también goza de una excelente reputación. Es admirada por su dedicación a la infancia, a las familias y por el apoyo constante que brinda a William. Juntos, son vistos como un equipo sólido. En los últimos años, el interés del público ha ido girando hacia ellos. Sus apariciones atraen multitudes, y los medios los destacan con frecuencia como el futuro estable de la monarquía. Para muchos, representan continuidad y esperanza. Mientras el rey Carlos continúa su reinado, una parte del público espera el día en que William y Catherine suban al trono.
Sus seguidores creen que traerán confianza y renovación, y están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario. En marzo de 2020, William apareció en un video para el National Emergencies Trust, lanzando una campaña de recaudación de fondos para apoyar a organizaciones benéficas durante la pandemia de COVID-19. Un mes después, se convirtió en el patrón oficial de la fundación, demostrando su compromiso con las comunidades durante un periodo difícil. Su participación dio visibilidad a la causa e inspiró a miles a colaborar. En diciembre de 2020, William y Catherine asumieron otro rol importante como copatronos de NHS Charities Together, estrechando aún más su vínculo con los trabajadores de primera línea. A principios de 2021, William visitó un centro de vacunación en Kings Lynn, donde animó a la población a vacunarse y habló contra la desinformación que generaba dudas. Más tarde, en septiembre de 2021, se informó que ayudó a gestionar la evacuación de un oficial afgano formado en Sandhurst y de su familia durante la ofensiva talibán, lo que mostró su preocupación personal por quienes tenían vínculos con las Fuerzas Armadas. En marzo de 2022, mientras la guerra en Ucrania desplazaba a millones, William y Catherine hicieron una donación para ayudar a los refugiados. Y en febrero de 2023, apoyaron al Comité de Emergencias ante Desastres tras el terremoto en Turquía y Siria. Su compromiso con temas globales continuó. En julio de 2023, se convirtió en patrón de una campaña para crear el Fleming Center, un proyecto dedicado a combatir la resistencia antimicrobiana. En julio de 2024, él y Catherine donaron fondos para ayudar a las víctimas del huracán Beryl. Y en enero de 2025, William fue nombrado patrón del Colegio de Paramédicos, reforzando su vínculo con los servicios de emergencia. Sin embargo, mientras su labor pública mostraba un compromiso constante con causas humanitarias, su vida privada contaba una historia completamente distinta. ¿Cómo podía alguien tan dedicado a ayudar a los demás seguir enfrentándose a constantes? ¿Cómo podía alguien tan comprometido con causas humanitarias seguir enfrentándose a constantes disputas con la prensa por el derecho de su familia a mantener su privacidad? Reales contra una prensa implacable. La muerte de Diana en 1997, mientras era perseguida por fotógrafos, cambió para siempre la manera en que sus hijos veían a los medios. Desde entonces, William y Catherine dejaron claro que su vida privada no debía convertirse en propiedad pública. Siempre pidieron respeto y espacio cuando no estaban cumpliendo funciones oficiales, y esa postura sigue marcando su relación con la prensa hasta hoy. En 2005, el príncipe William contó al periodista Tom Bradby de ITV que sospechaba que alguien accedía a sus mensajes de voz. Una investigación posterior confirmó que los teléfonos de algunos de sus asistentes habían sido intervenidos. Aunque William no apareció al principio como objetivo directo, el periodista Clive Goodman terminó confesando que había hackeado el móvil del príncipe en múltiples ocasiones. Andy Coulson, entonces editor de News of the World, pidió disculpas y asumió la responsabilidad. Años después, William emprendió acciones legales contra la empresa editora y llegó a un acuerdo en 2020. Él y el príncipe Harry habían iniciado el caso juntos, pero Harry decidió continuar su propia demanda de manera independiente. La presión no disminuyó cuando la relación entre William y Catherine se hizo más pública. En el 22º cumpleaños de Catherine, en 2007, William difundió un comunicado condenando el nivel de acoso mediático. Ese mismo año criticó la persecución agresiva de fotógrafos frente a un club nocturno en Londres. La Comisión de Quejas de la Prensa advirtió a los editores que no publicaran imágenes tomadas de forma invasiva. Algunos diarios obedecieron, otros no. En 2009, los abogados de William consiguieron una disculpa del Daily Star tras publicar falsamente que había dañado un avión militar durante su entrenamiento. La pareja siguió defendiendo su privacidad en los años siguientes. En 2012, se publicaron en revistas extranjeras fotos de Catherine en topless, tomadas en Francia, lo que llevó a una acción judicial y multas elevadas para los responsables. Más tarde, emitieron advertencias contra fotógrafos que acosaban a sus hijos
y Kensington Palace publicó una carta describiendo los peligros de ese comportamiento. William también apoyó a Harry y Meghan en sus denuncias por intrusión mediática y criticó a las redes sociales por difundir desinformación dañina. En 2021 apareció un video de William enfrentándose a un fotógrafo que grababa a su familia durante un paseo en bicicleta. El palacio lo calificó como una violación de privacidad. Y más recientemente, en 2025, Harry mencionó a William y Catherine en su caso contra Associated Newspapers, alegando que la empresa habría contratado investigadores privados para obtener información sobre ellos, una muestra más de que la batalla por la privacidad sigue abierta. La historia de la retirada de Camila, el creciente protagonismo de William y Catherine y la presión incesante de la prensa revela lo frágil que puede llegar a ser el equilibrio dentro de la monarquía. Cada gesto se analiza, cada silencio se interpreta, y cada decisión pesa mucho más allá de los muros del palacio. Si este momento se convertirá en un punto de inflexión, o simplemente en otro capítulo dentro de la historia real, aún está por verse. Pero algo sí es seguro. La corona continúa enfrentando desafíos que ponen a prueba tanto la tradición como la confianza del público.